Buenas, ¿cómo anda la bandurria de Magis? Habrán visto ya la portada y el título de este video. Vamos a hablar de un tema que viene siendo muy recurrente desde un día antes que Boca enfrente a Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera, por la clausura de la tercera bandeja sur del estadio del Geneise. Vamos a hacer un breve análisis de un problema del cual ahora se está hablando mucho por esta clausura, pero que en realidad viene desde hace años. Vayamos a la presentación y comenzamos. Capaz que cuando yo suba este video al canal, la clausura de la tribuna de la cancha de Boca ya se haya levantado. Pero la verdad que este tema levantó mucha polvareda y seguramente va a seguir haciéndolo, porque el tema de la cancha de Boca es justamente todo un tema que, como dije antes de ir a la presentación, viene de hace años, no es nuevo. Se está hablando mucho en estos días por esta clausura, por esa imagen curiosa a la cual se le intentó dar una explicación razonable, entendible, pero que no deja de ser curiosa. Esa foto de las pelopinchos en la tribuna, bueno, que dijeron que es para ver cuánto aguanta el peso de los hinchas, los altos y demás. En un estadio, a ver, no descubro nada nuevo con esto, que convoca miles de personas todos los fines de semana o los días que a Boca le toque jugar ahí. En el partido contra Atlético Tucumán, que se jugó el domingo 29 de enero, correspondiente a la primera fecha, supuestamente hubo un exceso en el aforo de un 6%, lo cual quiere decir que la cancha estuvo en un 106% colmada. Uno puede decir 29 de enero, primera fecha de un campeonato, y la verdad que por ahí mucha gente no va a ir a la cancha. Pero no había que olvidarse de algunos detalles importantes. Primero, que es Boca, y segundo, que ya había mucha abstinencia del fútbol local. Estuvo el Mundial y demás, pero había abstinencia del fútbol local, del campeonato, desde mediados de noviembre aproximadamente. En ese partido contra Tico Tucumán no hubo filtros que le ponían a los socios de Boca, sobre todo en las últimas fechas de la Liga Profesional 2022, que terminó ganando el Geneise. El partido se jugó a las 9:30 de la noche, ya a las 8:15 la Bombonera estaba explotadísima. Tengo un familiar que vive a nada de la cancha de Boca. Uno sale de su casa a la puerta y caminando tarda 30 segundos en llegar a la Bombonera. Bueno, me comentaba que ese día, 8:15, 8:20 de la noche, ya era un despelote, los controles y la policía desbordados de la cantidad de gente que había, gente que quedó afuera, gente con su abono de platea que quedó afuera. Bueno, la cantidad de hinchas que hubo en ese partido fue tremenda. Y después, bueno, vino todo esto de la clausura de la tercera tribuna sur, la más alta de todas. Bueno, a partir de ese entonces, las acusaciones cruzadas no tardaron en aparecer. Por un lado, llama mucho la atención que, habiendo tenido toda una semana, porque recordamos que Boca jugó la primera fecha de este campeonato de local y la segunda volvió a hacerlo de local, llamó mucho la atención en un principio que, teniendo desde el lunes en adelante, la clausura se efectúe recién un sábado. Yo no quiero decir si está bien o mal, no conozco cómo es el trabajo de la gente que le toca inspeccionar y toda esa historia, pero da la sensación de que de por sí es raro que, habiendo tenido toda una semana para poder hacerlo, vayan y lo hagan, lo efectivicen un día antes del partido, que esa tribuna se está por venir abajo, que en realidad la construcción está bien hecha porque si no se mueve, si está rígida, sí se va a venir abajo, entonces está bien que se mueva, que la gente ve los videos que andan circulando por internet y que habla medio al dope, que ahora son todos arquitectos, etcétera, etcétera, etcétera.
Por supuesto que tampoco faltaron los que acusan a la anterior dirigencia de mandar, digamos, a clausurar esta tribuna de Boca con una clara intención, que es la de dañar la imagen de la actual dirigencia, algo que no parece nada nuevo ni nada raro en un año político. Para Boca es un año importante porque no solamente va a buscar, deportivamente hablando, ratificar su, digamos, su poderío en el ámbito local, donde en los últimos años ha salido campeón muy seguido, e irá en búsqueda de eso que lo obsesiona hace ya un tiempo largo, que es la séptima Copa Libertadores, pero además porque hay elecciones en el club y se dice que el Pro está jugando muy fuerte. Bueno, ya en las redes sociales circulan muchos videos, fotos de Andrés Ibarra, el candidato que vendría por el lado de Macri, que propone una nueva bombonera directamente, de eso vamos a hablar dentro de unos minutitos. Pero bueno, estas acusaciones cruzadas en la cual el socio queda en el medio, donde se encuentra inclusive antes de la de la clausura de esta tercera tribuna sur, se encuentra con un filtro tremendo, porque en Boca se ponen filtros a los socios para que puedan ingresar debido a su capacidad desde hace un tiempo, pero nunca un filtro tan estricto, tan exigente como el que pusieron para entrar contra Celtán Córdoba de Rosario en la segunda fecha de un campeonato que consistía en haber asistido a 12 partidos de 15. Eso significaba que había que haber ido prácticamente a todos los partidos del campeonato pasado que Boca ganó, comenzando en aquella primera fecha contra Arsenal de Sarandí y finalizando contra Independiente el día que se consagra campeón, más el partido contra Atlético Tucumán de la primera fecha de hace poquito. Bueno, los partidos del campeonato anterior más el primero de este actual campeonato sumaban 15, de esos había que ir a 12. Muchísimo, obviamente que hubo muchos socios que quedaron afuera, porque el hincha de Boca quiere ir siempre a la cancha, pero hay veces que por X motivos no se puede. Ya los socios se encontraron con una sorpresa bastante desagradable, y todo esto tiene un problema, digamos que viene de raíz, y es que Boca es un equipo grande, es uno de los clubes más grandes de la Argentina, pero la verdad que ya da la sensación de que la Bombonera, con todo lo que es ese estadio, siendo elegido por miles de turistas, de sitios web y revistas de todo el mundo como uno de los estadios más emblemáticos del mundo, da la sensación de que para sus hinchas ya quedó chica en un club que tiene más de 300.000 socios, 315.000 más o menos, y un estadio para 57.000 espectadores. Está de más decir que esto es un verdadero problema para Boca por todo lo que significa la Bombonera en sus casi 83 años de historia. Los va a cumplir en mayo, el 25 de mayo va a cumplir 83 años el estadio, pero con esta actualidad de que guste o no, la Bombonera ya quedó muy pero muy chica. Pero esto la verdad que no es nada nuevo, ya desde la década del 60 bajo la presidencia del recordado Alberto J. Armando, Boca ya venía experimentando serios problemas en cuanto a su capacidad, por eso dicho presidente tenía la clara intención de construir un estadio que para esa época iba a ser uno de los más grandes del continente y del mundo también, en la costanera donde estaba lo que fue en su momento la Ciudad Deportiva, un estadio que iba a tener la curiosidad de que se iban a construir sobre el agua, se iban a ganarle unos terrenos al río y allí Boca iba a construir su estadio que tendría una capacidad aproximada de, si mal no recuerdo, 140.000 personas. Para aquella época era algo tremendo. Boca iba a estar
ahí arriba en el top como uno de los clubes que iba a tener un estadio de mayor capacidad, no solo en el continente, sino también en el mundo. Había ya todo un plano, hasta el presidente Alberto J. Armando había dicho que el 25 de mayo de 1975, o sea, 35 años después de la inauguración de la Bombonera, se iba a inaugurar el nuevo estadio de Boca, que creo que se iba a llamar Gran Estadio de Boca Juniors o algo así. Y lo único que se pudo hacer fue una tribuna, unos 8 escalones aproximadamente. Sí, parece el nombre del programa de Guido Casca, pero creo que fueron 8 escalones que se llegaron a construir por algo que sucedió en este país que no es nada nuevo. El tema de la inflación, el dólar que se había ido por las nubes, hinchas de Boca que habían comprado anticipadamente su abono para palcos y plateas en este estadio que iba a ser una cosa espectacular y que lamentablemente no se pudo hacer. Ya desde aquella época vienen los problemas. Bueno, después la década del 80, que tiene algo parecido con lo que sucede actualmente, porque una de las razones que esgrime esta fiscal, de la cual apareció un tuit que queda demostrado que no es hincha de Boca, ¿no? Se vio un tuit del 4 de julio de 2012, noche en la que en San Pablo Boca pierde la final de la Libertadores por 2-0 ante Corinthians. Bueno, aparece un tuit donde ella carga a Boca, lo que no quiere decir que ahora sea algo a propósito ni nada, pero bueno, los hinchas lo utilizaron como para tratar de, digamos, de que todo tenga que ver con todo, de que es una maniobra de la oposición. Puede ser que sí, no lo sé, vuelvo a repetir, año electoral, todo puede pasar, todo puede ser en este país. Pero dice por problemas edilicios que se clausura aquella tribuna de la Bombonera. Bueno, algunos recordarán que Boca en el año 84, habiendo sido ese el peor año en la historia de Boca, año en el que Boca pudo haber desaparecido, tuvo que jugar un partido contra Atlanta en la Bombonera, que se recuerda por haber usado una camiseta suplente, que era una camiseta blanca, donde Boca tuvo que pintar con fibrones los números de las camisetas, porque no había ni para camisetas en aquella época, y lo más triste de todo es que era una tarde lluviosa y los números se terminaron borrando. Bueno, eso marcaba lo que era Boca en aquella época. Pero también en aquel partido con Atlanta, parte de la Bombonera no estuvo habilitada por problemas edilicios, por falta de mantenimiento. En Boca no había un peso. Bueno, la realidad económica de Boca hoy en día es totalmente diferente. Pero me hace acordar a esa época donde dicen que estaban clausurados ciertos sectores de la Bombonera por problemas edilicios. Bueno, ahora he visto ya muchos de esos videos donde hay como una especie de rajadura. Yo no soy arquitecto, no soy ingeniero. Lo único que sé es que muchos me lo han dicho, de que una estructura así, donde hay muchas personas, una gran cantidad de gente en este tipo de eventos donde uno suele moverse, saltar, cantar y toda esa historia, tiene que tener cierto movimiento porque si está rígida se va a caer. Bueno, de ahí a que haya un riesgo o no de derrumbe, no lo sé. Sí es cierto que la Bombonera ya tiene más de 80 años y es un estadio que ha quedado chico. En la actualidad hay algunos proyectos que siempre, como en todo año electoral, vuelven a tomar fuerza para la ampliación de la Bombonera. Hace algunos años el presidente en ese entonces de Boca, Daniel Angelici, manifestaba su fuerte convicción de irse de la cancha de Boca, de hacer un estadio nuevo, lo cual por ahí no es algo descabellado, pero sí hubo una frase de Daniel Angelici que molestó mucho a los hinchas y era que se iba a construir una nueva Bombonera y que la cancha actual de Boca podía llegar a quedar como para partidos de tenis. Eso para los hinchas de Boca fue una patada acá, ¿no? Bueno, después
bueno, entre una cosa y otra se hablaba de hacerla en Casa Amarilla, donde hay lugar de sobra, pero también hay una contra. Contra si hablamos del hecho de querer construir un estadio de fútbol, no contra por el hecho de que existe. Estamos hablando del Hospital Argerich, que es un hospital emblemático, que cuenta con una sala presidencial, inclusive, donde están los mejores profesionales del país, algunos de los mejores profesionales del país. Pero claro, es todo un tema construir un estadio de fútbol en una cercanía tan, valga la redundancia, tan cerca con un hospital. La Bombonera tiene su historia, pero bueno, ha quedado muy chica y los proyectos que se presentan hoy en día son la Bombonera 360, que es el proyecto que siempre impulsa el presidente Jorge Amial, el proyecto esloveno, presentado por un empleado del club, y el proyecto Esloveno Plus, siempre hablando de remodelación. Ahora, ¿por qué en 80 y pico de años de historia la cancha de Boca jamás se pudo ampliar? Sí se le han hecho remodelaciones, como por ejemplo en la zona de los palcos, donde mucha gente estuvo de acuerdo con esa obra, con esa remodelación, pero siempre quedó esa sensación de que no era necesario demoler la torre de los viejos palcos, que era tan emblemática para la cancha de Boca, pero ampliarla jamás se ha podido hacer. El presidente Macri en ese entonces le había dicho a los propietarios de las casas de enfrente que se les iba a construir unas torres en Casa Amarilla para que se muden ahí y Boca, bueno, pueda finalmente cerrar el anillo que le falta. Ya todos saben que algunos edificios, iba a decir, perdón, algunos propietarios están dispuestos a vender, otros no. Puede sonar gracioso, pero algunos decían que también hay algunos hinchas de River que con tal de hacerle la contra a Boca te dicen que no. Hay muchas propiedades, yo esto no lo tengo chequeado, lo tiro como algo que me dijeron, no sé si es verdad, pero se dice que hay varias propiedades de aquellas manzanas donde están ocupadas por gente que no tiene el título de esa propiedad. Y bueno, locales comerciales y demás. La verdad que ojalá que Boca pueda ampliar su estadio, porque así lo merece su historia, porque así lo merecen sus hinchas. Porque los tiempos van cambiando, porque hay que modernizarse. Pero la verdad que queda la sensación de que, vuelvo a repetir, ojalá se pueda hacer, pero queda la sensación de que agrandar la Bombonera es prácticamente imposible. Desde el momento en que se construyó y se inauguró, como dijimos en el principio del video, el 25 de mayo de 1940, se sabía que iba a ser muy difícil ampliarla. Porque está al lado de las vías del tren, porque está cerca del hospital, porque tiene las casas ahí nomás, es cruzar la calle nada más. Es prácticamente una misión imposible. El presidente Jorge Amoramial presentó el proyecto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque hay que hacer toda como una zonificación, porque suponiendo que se llegara a concretar este proyecto tan esperado hace tanto por los hinchas de Boca, hay que cerrar una calle, que es la calle del Valle Iberlucea. No es tan sencillo como parece, propietarios que también piden mucho más de lo que vale. Algunas versiones, vuelvo a repetir, versiones cruzadas, que Boca ofrece esto, que Boca ofrece menos, que nos amenazaron con expropiar, etcétera, etcétera, etcétera. Por su parte, el candidato Andrés Ibarra, que ya está jugando muy fuerte, propone construir directamente un estadio nuevo siguiendo la línea de Angelici en la isla de Marchi, que son a unos 4 kilómetros de la cancha de Boca aproximadamente. Un estadio nuevo para más o menos 100.000 personas. No especificó qué pasaría con la cancha de Boca si se llegara a hacer esa cancha nueva, pero sigue la línea de Angelici de nada de ampliar la cancha de Boca, sino de construir uno nuevo. Si esto de la clausura de la tribuna
tuvo que ver la oposición o no, y la verdad que yo no lo sé. Y si me pusiera a averiguar, algunos me van a decir que sí, otros que no. Por supuesto que llama la atención que en un año electoral haya tomado de nuevo tanta fuerza el hecho de la ampliación de la Bombonera y de repente un día antes de un partido se clausura una tribuna, que quizás es cierto que le falta algo de mantenimiento. En uno de los diarios deportivos más famosos del país se hizo una encuesta sobre qué prefiere el hincha de Boca, sobre si ampliar la Bombonera o hacer un estadio nuevo, y el resultado fue de 53% hacer un estadio nuevo, 47% ampliar la cancha de Boca. Lo cierto es que algo se va a tener que hacer porque la problemática para el club es cada vez mayor, porque no es justo que un socio que paga todos los meses su cuota, ya en la segunda fecha de un campeonato tenga que estar pendiente de un filtro que no se sabe si lo va a poder pasar, pero lo pase o no lo pase, la cuota la tiene que seguir pagando porque si no lo borran y pierde su antigüedad y pierde el derecho de ir a la cancha. Boca hoy en día no está haciendo socios, está haciendo socios adherentes, un tema también complicado que empezó Daniel Angelisi, pero moderadamente, de repente se hicieron un montón de socios más. La verdad que la cancha de Boca hoy en día es un dolor de cabeza para los dirigentes, para los hinchas. Los propietarios repiten que ellos están dispuestos a vender, pero que nadie del club se ha acercado y que si se acercaron tiraron una oferta que más que una oferta parece un chiste. Bueno, como dije varias veces en diferentes momentos de este video, versiones cruzadas en donde el único perjudicado es el socio y el hincha de Boca en general. Contanos acá abajo en los comentarios qué te pareció el video, si Boca necesita una nueva cancha, si necesita una remodelación, si hay que dejar la Bombonera y respetar la historia, dejarla tal como está. Si te gustó, no te olvides de suscribirte y compartir si podés, pero sobre todo si querés, este video en sus redes sociales para que nuestro canal pueda llegar a mucha más gente. Gracias por el aguante de siempre, un abrazo grande y nos vemos la próxima. Chau.